Ahora vamos a hablar concretamente de dos conceptos que son centrales al momento de hablar de calidad en la educación parvularia, y el primero tiene que ver con calidad estructural. ¿Qué significa calidad estructural? Significan aquellos factores que se pueden observar y que contribuyen a mejorar la calidad de los programas y pueden ser fácilmente evaluados a través de listas en donde uno va verificando que se cuentan con ciertos elementos, ¿ya? Generalmente cuando los países han ido avanzando en educación parvularia, lo primero que van resolviendo es la calidad estructural, porque es lo más visible, es lo más fácil, es lo que implica simplemente invertir recursos en materiales, etcétera, y eso ya mejora los niveles de calidad estructural. Algunos ejemplos, y ahí les puse de dónde viene esta información, algunos ejemplos de lo que se entiende por calidad estructural, por ejemplo, son los coeficientes técnicos. ¿Qué son los coeficientes técnicos? ¿Cuántos niños y niñas hay por adulto? Ya que aquí en la presentación se habla de razón de niño por adulto. Entonces, la educación parvularia tiene coeficientes técnicos bastante específicos que han ido mejorando con el tiempo, y es muy relevante tener un correcto coeficiente lo más personalizado posible, o sea, la mayor cantidad de adultos por niño o niña. También el tamaño de los cursos, de qué tamaño son los grupos en donde están en los jardines infantiles. La calificación que tienen los y las educadoras, es decir, cuántos años se formó, cuál fue la calidad de la formación que tuvieron, otros temas como el salario, capacidad de planificar actividades, tener sus sistemas de supervisión, y otros temas claves como son la infraestructura, es decir, tener buen espacio físico, buen metraje por niño o niña, temas súper concretos de tener electricidad, acceso a agua potable, instalaciones, áreas de juego, y también temas de salud y medidas de seguridad, ¿ya? Vamos a hablar más adelante, pero hoy día la educación parvularia tiene un sistema de reconocimiento de calidad que tiene que ver con los llamados el reconocimiento oficial, así se llama, reconocimiento oficial, que ahí se exigen una serie de condiciones para que los jardines y las salas cunas puedan funcionar, y entre ellos se evalúa esta calidad estructural que tiene cada centro educativo. Vamos a hablar más en detalle de eso en futuras clases. Pero también hay otro elemento que es muy central, que es la calidad de proceso, y que también es la más difícil de alcanzar y la más difícil de medir. Esta es una cita de un texto de la Agencia para la Calidad de la Educación, también vamos a hablar más adelante de esta institucionalidad, pero habla de que la calidad de procesos tiene que ver con el tipo de interacciones que se dan entre el educador y el niño o niña, las características que tiene esa experiencia de aprendizaje y la propuesta educativa que hay. Y a su vez incluye la integración de la familia en el programa y elementos de gestión del programa, también de los equipos directivos, de cómo se gestiona internamente el aprendizaje en un centro educativo. De este modo, un programa de alta calidad de procesos es un programa donde los niños y niñas tienen relaciones positivas con los y las educadoras, acceden a experiencias de aprendizaje relevantes para su cultura y son acordes a su nivel de desarrollo y necesidades. Es decir, calidad de proceso uno la asocia inmediatamente a las interacciones que hay entre los adultos y los niños y las niñas. Y aquí también otros elementos en los que uno puede ir un poco midiendo la calidad de proceso, es que, por ejemplo, en términos de salud y seguridad, hayan prácticas observables de salud y bienestar, el educador o educadora ayuda a los niños y niñas a seguir ciertas reglas, les explican las razones, existen interacciones entre los niños y niñas durante gran parte del día, y también el educador orienta esas interacciones para que haya empatía entre los compañeros, explica las situaciones, explica los sentimientos que están teniendo niños y niñas para que ellos vayan aprendiendo a reconocerlos. El educador o educadora se muestra atenta o atento con los niños y niñas, incluso cuando trabajan con solamente uno. Y así, hay una serie de listados, hay un listado más o menos conocido respecto a cómo debe ser la calidad de proceso en un jardín infantil. Temas importantes, la calidad de proceso es difícil de medir. Existen distintos instrumentos que son instrumentos en donde hay que ir a hacer observación directamente, por lo que son muy caros de implementar. Imagínense ir a observar cada una de las salas, y de las salas que hay dentro de los centros educativos, de los jardines infantiles y salas cunas. Entonces, es algo complejo de medir, pero es algo muy necesario también de medir.
Y es necesario que los países vayan avanzando hacia una calidad de proceso, porque eso es lo que finalmente logra los impactos a futuro de una educación parvularia de calidad. Entonces, como para ir resumiendo, algunos diríamos 8 puntos centrales cuando hablamos de qué es una educación parvularia de calidad. Primero, docentes, educadoras altamente calificados. Eso implica formación inicial, profesional, con universidades acreditadas, con carreras acreditadas, y eso hoy día Chile es uno de los países que más ha avanzado en América Latina en eso. O sea, nosotros tenemos la formación profesional de educadoras y educadores de párvulo desde el año 1970, perdón, desde el año 1944, cuando la Universidad de Chile crea el primer programa para formar educadoras y educadores de párvulos, ¿ya? Entonces nosotros hemos ido avanzando hacia eso, y hoy día las universidades que imparten pedagogía en educación parvular y cualquier pedagogía tienen que estar acreditadas tanto en la universidad como la carrera misma. Segundo, tamaños de clase que sean reducidos y con un buen coeficiente técnico, ¿ya? O sea, no podemos tener 40 niños y niñas en una sala de jardín infantil y tener 2 educadoras o 2 técnicos nada más para todos esos niños. Tenemos que tener una atención mucho más personalizada, y eso implica gastar recursos en formar más educadoras y educadores y pagarles bien también para que puedan mantenerse en la sala de clase. Luego, tener un currículum apropiado para la edad, ¿ya? La educación parvularia ha ido avanzando en tener sus propias bases curriculares, las cuales fueron actualizadas el año 2017, lo que es algo muy positivo. Hay muchos países que no cuentan con programas específicos entre 0 y 6 años, entre 0 y 5 años, ¿ya? Luego, punto 4, materiales educativos y de estimulación que sean seguros. Dentro del reconocimiento oficial que tienen que tener los jardines infantiles y salas cunas públicos, hay una exigencia bastante grande respecto a la calidad de los materiales que hay que tener, ¿ya? Punto 5, relaciones cálidas y responsables entre adultos y niños. Y esto tiene que ver directamente con la calidad de proceso, es decir, cómo interactúan los adultos que están en el espacio educativo con los niños y niñas. Sexto, ambientes con ambientes con un lenguaje enriquecido. Mientras los niños y niñas más palabras vayan escuchando, más las vayan utilizando, mejor es el desarrollo del lenguaje, y eso también pasa por la calidad de procesos. Punto 7, niveles altos y consistentes de participación de los niños y niñas. Es decir, no son niños y niñas que estén en una situación estática en donde no participan de su proceso, sino que muy por el contrario deben estar al centro de su propio proceso educativo. Y punto 8, relaciones colaborativas con los apoderados y las familias, es decir, sobre todo en la educación parvularia, y ojalá esto se llevara también a la educación escolar y a la educación media. Tiene que haber una relación mucho más cercana con las familias. La educación parvularia en eso es un ejemplo para los otros niveles educativos, y la familia tiene que estar permanentemente cerca del proceso educativo de los niños y las niñas, y estos adultos tienen que estar permanentemente conversando con los profesionales que trabajan en educación parvularia.